Muy bien, entonces estamos todos, o la mayoría, y comenzaríamos con la presentación de la exposición sobre dadaísmo por el grupo. ¿Quién quiere tomarse la pantalla para que nos hagan la exposición? ¿Sí me están oyendo? Sí, profe. Ok, entonces del grupo de Esteban, Cristóbal, Willy, Luis Carlos, Ronald, Pablo, Francis y Tatiana, ¿quién se la toma? Ok. Andrés va a ser nuestro conductor. Vamos a ver. Soy yo el que está compartiendo pantalla, profe. ¿Quién? ¿Willy? Willy, sí. Ok, perfecto. Entonces, me imagino que nos puede compartir el video de una vez. Ah, sí. ¿Lo reproducimos acá mismo o...? Sí, ahí mismo puede ser. ¿Se escucha el audio? Yo no lo estoy oyendo. La Ahí. literatura y la arquitectura principal. Ahora sí. Sí. Hacer del absurdo y la imperfección un modus vivendi. En las primeras décadas del siglo XX surgieron una serie de movimientos artísticos rupturistas en todas las artes, desde la pintura, la literatura y la arquitectura principalmente. Estas corrientes recibieron la denominación de vanguardismos o vanguardias. Surgieron como un contexto social nuevo, en el que el artista siente la necesidad de crear nuevos caminos y nuevas formas de expresión. El creador tiene el impulso de romper con el pasado y apostar por estilos innovadores. La lista de movimientos es extensa, desde el futurismo, el surrealismo, el cubismo y el dadaísmo, siendo este un movimiento cultural surgido en Europa y posteriormente en Estados Unidos. Nace con la intención de destruir todos los códigos y sistemas establecidos en el mundo del arte. Este es un movimiento antiartístico, antiliterario y antipoético. No pretendía ser hermoso, ni mucho menos transmitir algo. Fue un grito de rebeldía que pedía no tomar tan en serio al arte. Esta actitud también fue un reflejo del desencanto y la tristeza que se vivió en el periodo de la guerra. Tal parecía que otro statement del Dada era decir hasta aquí. Se presenta como una ideología total, como una forma de vivir y como un rechazo absoluto de toda tradición o esquema anterior. Se inclina hacia lo dudoso, la muerte y lo fantasioso, y hace uso de materiales poco comunes en el arte y comunes en la vida cotidiana, como un urinario, una rueda o un collage. Determinar el origen del dadaísmo es confuso. La versión más aceptada dice que al abrir un diccionario, al azar apareció la palabra dada, que significa caballito de juguete, y fue adoptada por el grupo. También significa nada. Para ilustrarlos con un poco de historia, el dadaísmo fue creado en el Cabaret Voltaire en Zúrich entre 1916 y 1922. Allí se reunieron representantes de diversas escuelas como el expresionismo alemán, el futurismo italiano y el cubismo francés. Con Hugo Ball como fundador del movimiento, una serie de artistas de distintas nacionalidades se encontraron como refugiados en esa ciudad durante la Primera Guerra Mundial. Este artista se dedicó más a poemas e interpretación escenográfica. Otros personajes se nombraron dadaístas como Jean Art, inclinado a realizar esculturas, Duchamp siendo el impulsor de usar elementos ordinarios como artes. Un ejemplo es la excéntrica escultura de La Fuente, donde su elemento es un urinario. El dadaísmo también fue adoptado por Tristan Tzar, quien se convertiría en la figura más representativa del dadaísmo, junto a su pintura El fruto permitido. Otro de los artistas que cabe destacar es Man Ray, con sus obras representativas como La plancha con clavos o La fotografía de las lágrimas.
Las obras anteriores no son un legado definitivo, debido a que ya sus manifestaciones se dieron más en galerías y cabarets, donde se mezclaban fotomontajes, collages y afiches espontáneos. Los dadaístas fueron también autocríticos con su trabajo y se burlaron de sus propios puntos de vista sobre lo absurdo de la vida moderna. Mientras su importancia está en Suiza, en Europa decae en 1920 para finalizar en 1922. A mitad de la década de los 50 resurgió en Nueva York. El movimiento Dada generó el camino para que nazcan otras corrientes como el surrealismo, siendo Dalí el máximo exponente de este movimiento, y el pop art, que se generó un poco más tarde. Pero el movimiento se puede observar en el presente. El dadaísmo muy inconscientemente podemos encontrarlo hoy en día, pues como sabemos busca burlarse de todo. Cada vez que publicamos un meme, una burla hacia algo o una foto sarcástica en la que nos reímos de algo, estamos practicando el dadaísmo, ya que son imágenes que, a pesar de ser fallos profesionales, consiguen que se burlen de ellas. Después de todo, el dadaísmo es la destrucción necesaria para la creación. Si les ha parecido interesante este video, coloquen sus pulgares hacia arriba para Muy bien, entonces ustedes deciden cómo nos van a ir exponiendo. Yo me quedo calladito y ustedes nos cuentan. Cada quien dice lo que hizo y ya. A ver, objetivos y motivaciones del estilo. Su principal objetivo fue romper con las formas de arte tradicional. Es un arte no racional y casual. La guerra fue una de las principales motivaciones del movimiento. Quería ir en contra del arte, los códigos, los valores de su época, la Primera Guerra Mundial y los sistemas establecidos. Se manifiesta en contra de la belleza, la eternidad, las leyes, la inmovilidad del pensamiento, la pureza de los conceptos abstractos, la universal, la razón, el sentido, la construcción del consciente. Listo, ahora sí me escuchan. Ok. El dadaísmo surge como movimiento en 1916, cuando el escritor Hugo Ball, o Ball, no sé cómo se pronunciará, y otros artistas como poetas, escritores y pintores de toda Europa se reúnen en Suiza y deciden unificar sus esfuerzos y fundar este arte. Sin embargo, también tuvo un núcleo importante en Berlín, en Alemania. Este movimiento expresaba el desacuerdo y la decepción de los artistas frente a la incapacidad demostrada por los discursos oficiales para evitar la destrucción de Europa. Bueno, como principales características de este movimiento es que hay un anarquismo y un nihilismo, además un espíritu de vanguardia y de protesta, así como un rompimiento con los modelos tradicionales y clásicos. Es un contenido ilógico y irracional, busca el caos y el desorden. También las formas de expresar eran totalmente espontáneas, absurdas e irracionales en las imágenes, así como una incoherencia e incomprensibilidad. Bueno, eso. Y también se dice que muchos de los títulos de las obras muchas veces no tenían que ver nada con lo que trataba la obra en sí. Época durante las cuales se dio el movimiento. El movimiento dadaísta apareció en Suiza alrededor de los años 1916 y 1923. Hugo Ball la propuso y fue el escritor de los primeros textos dadaístas, y después se une Tristan Tzara, que llega a convertirse en el emblema del dadaísmo. Uno de los principales exponentes de este movimiento, por supuesto, es Marcel Duchamp. Él es francés. Una de las frases más importantes que dijo es que él está contra toda opinión, perdón, no son los pintores, sino los espectadores los que hacen los cuadros. Y de hecho,
Esto apunta un poco como a la abstracción que se hace en cada una de las obras. También como el dadaísmo sienta las bases para otras vanguardias posteriores como el surrealismo, pues se entiende todavía mejor la intención de esta frase. Y dos de sus principales obras, por supuesto, sería La Fuente, que básicamente es un urinal colocado en posición horizontal, y el Etant Donés, no sé muy bien cómo se pronuncia eso. Esta obra es interesante porque no se hizo, digamos que durante el periodo de más fuerza del dadaísmo, que llega aproximadamente hasta 1920, sino que se publica muchísimo tiempo después y no es una obra plana, pictórica, sino que es más que todo una instalación. Es un ambiente, digamos, digamos, Duchamp lo diseñó para verse a través de una endija en una pared, y en esa endija se ve el cuadro por detrás, y tiene la verdad o sea, tardó mucho tiempo haciéndolo, en concreto 20 años aproximadamente. Bueno, otro de los exponentes más reconocidos del dadaísmo fue Kurt Schwitters, que era un artista alemán, pintor, escultor, poeta y diseñador gráfico. Nació en Hannover, Alemania, y fue un destacado eh, pues, pintor por sus collages realizados con papeles usados y otros materiales similares a este. Entre sus obras más representantes está Hitler Gun, que fue elaborada en 1944, y la otra obra de acá, que es Merge Picture with Rainbow, en 1939. Su frase más célebre fue la de todo cuanto un artista escupe es arte. Bueno, otro de los representantes del dadaísmo es Tristán Tzara. De hecho, es uno de los fundadores del dadaísmo. Su nacionalidad es franco-rumana. Dentro de sus obras destaca más que todo textos que son la primera aventura celestial del señor Antipirina y 25 poemas. Dentro de sus frases, una de las que más destaca es: y ahora me alegro cuando en el patio ladran los perros. Ladran los perros y cuando llegas para quedarte conmigo, hasta mañana, hasta mañana. Además tendríamos a Francis Picabia como exponente también dadaísta, es también de nacionalidad francesa. Una de las frases célebres que tiene es que nuestra cabeza es redonda para permitir al pensamiento cambiar de dirección. Y las dos obras más importantes serían Balance de 1919 y Very Rare Picture on the Earth en 1915. Como podemos ver, estas obras se caracterizan también por presencia de futurismo y una fuerte apreciación de las máquinas como una forma de representar lo mecánico de la vida. Y por ejemplo, la máquina de la derecha, según leí, una posible interpretación sería la representación de un evento sexual, pero de una forma mecánica. Entonces, vemos que lo que está plasmado en la imagen digamos, no se relaciona tanto con lo que podría llegar a interpretarse, y eso también es una característica del dadaísmo, como por ejemplo lo que hacía Abigail antes con respecto a los títulos, que los títulos no siempre reflejan lo que tiene la obra. Los países donde se dio con más fuerza el movimiento, primero que nada fue Suiza, donde se originó, y luego comenzó a recorrer Europa,
Principalmente se podría ver Francia y Alemania, donde, bueno, en Francia surgieron representantes como Duchamp y en Alemania tomó como un gran apogeo lo que fue Berlín. Después de eso, con el paso de los años llegó a América, con Estados Unidos, donde se podría decir que resurgió en Nueva York y finalmente llegó a Latinoamérica en Guatemala con Luis Cardoso, que fue como el primer promotor de este estilo en lo que fue, perdón, en lo que fue Latinoamérica en general. Que luego está el cómo y a quiénes ha influenciado el movimiento. Este movimiento se puede ver en distintas áreas artísticas, como por ejemplo una de ellas es en el cine, precisamente el cine experimental. Eso es una toma de una película que se llama El Retorno de la Razón. Bueno, en su tiempo fue película. Actualmente es un cortometraje súper corto. Dura aproximadamente minuto y medio más o menos. Y fue dirigido por Man Ray. Se notan mucho de lo que es el dadaísmo en este cine experimental. Asimismo, en la arquitectura se encuentra Marcel Janco, es un rumano, y en este caso es esta casa que se llama Villa Forica Chisco o algo así. Y igualmente presenta este tipo de estética. Luego, en la música, creo que es uno de los que me pareció más interesantes, porque, por ejemplo, está esta pieza que se llama John Cage 433. En este caso, está interpretada por William Marx. Y en el mismo, en las tablaturas de la canción, se menciona que puede ser interpretada por cualquier artista y con cualquier instrumento. Eso se debe a que la canción como tal está compuesta por silencios. Entonces, la obra que se divide en varios actos, cada uno de esos actos tiene unos tiempos y en los tiempos son silencios lo que se manifiestan cada uno. Entonces, por ejemplo, en el video se puede apreciar como William Marx se sienta, abre el piano, pone el cronómetro y lo cierra. Y se espera el tiempo que dura todo el primer acto y así sucesivamente. Y algo más vuelto a la realidad, a la actualidad, perdón, serían los memes, que se han utilizado como una forma humorística para ver el absurdo de la realidad. Y aquí habrían algunos de ellos. Con respecto a la obra de William Marx, lo interesante de la obra es que refleja las acciones del público. En realidad la obra se transforma en los sonidos que hace el público mientras está escuchando la obra, ya que todo el auditorio está en silencio, solamente se van a escuchar como los bostezos, los estornudos y así. Entonces esa sería como la intención del autor. Las opiniones sugestivas sobre el movimiento, si bien el dadaísmo es un movimiento que vino a romper con el arte tradicional, muchas de sus obras son llamativas e interesantes para algunas personas, pero hay otras que no le llaman para nada atención o ven fuera de sentido algunas obras, como por ejemplo La Fuente, que mucha gente no lo ve, no piensa, digamos, que es arte. Aunque una de las características del dadaísmo, ellos no buscan la estética, sino lo que buscan es una forma de expresarse o expresar algo, por lo que no se debería clarificar si una obra es arte o no. Bueno, una obra dadaísta, si desde un punto es
Y eso sería, profe. Muy bien, excelente. Entonces, cuando nos damos cuenta de que existe tal cosa como el dadaísmo, nos encontramos con un grupo de artistas que eran personas que estaban huyendo de la guerra y huyendo de una serie de responsabilidades que las sociedades les imponían, ¿verdad? Tenemos una guerra mundial donde se está muriendo un montón de gente y no todo el mundo está de acuerdo con pelear. Entonces muchos de ellos agarraron y dijeron, nos vamos para Suiza. Pero no solamente se fueron para Suiza, eran unos fiesteros. Entonces se fueron para Suiza y se la pasaban bombio, ¿verdad? Se la pasaban tomando guaro, se la pasaban intoxicándose, sobre todo lo segundo. Y cuando estaban ahí, manifestaron ese odio que sentían por la situación en la que se encontraba el mundo y por la situación en que se encontraban ellos. Recordemos que además es una época donde existe el cine y las batallas y los campos y todos los horrores de la guerra ya estaban siendo capturados en imágenes móviles y entonces las personas tenían acceso a estas imágenes. Era muy impresionante ver un tanque que tiraba una bomba, tiraba un proyectil y reventaba de pronto un montón de cosas y anulaba un montón de vidas. Entonces ya el mundo no era bonito, ¿verdad? Entonces, como no era bonito, ¿por qué tenemos que seguir haciendo arte bonito? Pensemos que el pensamiento de la modernidad, especialmente hacia finales del siglo XIX, recordemos el modernismo, tenían una visión de que la tecnología iba a mejorar las cosas, de que el mundo iba a ser cada vez más bonito y de que como la ciencia nos permitía comprender el mundo como nunca antes, porque ahora podíamos entender cómo funcionaba la electricidad, cómo funcionaba las células, cómo existían todas estas nociones y había una serie de invenciones médicas y de avances, entonces había esa idea de que el mundo iba a ser cada día mejor. El otro día que hablábamos, por ejemplo, de la Torre Eiffel, como era una muestra del despliegue tecnológico que podía hacer un país y que al final de cuentas, toda aquella armazón no era otra cosa que mostrarle al mundo que ellos podían porque la tecnología les permitía hacer todas estas cosas. Había una idea de crecimiento y de mejoría de la humanidad. Cuando viene la Primera Guerra Mundial, todo esto se vuelve al revés. Ahora la tecnología era para la guerra, para el horror, para matar gente. Ya no era vamos a estar cada vez mejor, sino que se cae ese discurso de que vamos a estar cada vez mejor. Y estas personas se reúnen, ven este horror y encuentran el absurdo del mundo y deciden que el mundo ya no tiene sentido y que por qué el arte tiene que tenerlo. ¿Por qué vamos a tener que seguir preocupándonos por hacer aquellas cosas florales, hermosas y aquellos acabados preciosos del modernismo? ¿Por qué tenemos que ver los colores maravillosos y la vibración que se ve en las hojas y en las flores y en los paisajes? ¿Por qué tenemos que ver aquella cosa que se hablaba en su momento de los prerrafaelistas sobre las relaciones amorosas y las tragedias y todo así con ese sentido sobrecargado? Dicen, no, nada de esto tiene sentido porque nuestro mundo no es bonito. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer cosas bonitas? Nuestro mundo no tiene lógica. ¿Por qué tenemos que hacer cosas lógicas? Y estas personas entonces se levantan contra tal cosa y hacen un manifiesto donde dicen, nosotros estamos a favor de lo feo, estamos a favor del caos, del desorden, de la muerte, de la tristeza. Estamos a favor de todo lo que no tiene sentido y atentamos contra la estructura, contra el orden. ¿Para qué queremos esas cosas? Se crean entonces un movimiento donde rompen todos los cánones y hay varios elementos muy importantes en el dadaísmo que persisten hasta la fecha. Una de las cosas que ustedes expusieron en la pantalla y que pudimos ver que se repiten hoy en día, es que, por ejemplo, dicen, el arte no está hecho por el artista, está hecho por los que lo ven. Ya eso es una noción distinta de lo que se tenía pensado antes. Antes un artista tenía la necesidad de crear una obra que fuera comprendida y disfrutada desde la intencionalidad, el orden matemático, ojalá y científico, para que la gente lo viera. Y entonces el dadaísmo dice, no, a la hora de la verdad es el que lo ve, el que le da significados a la obra y no es el artista el que crea los significados.
equivocados. Hay una lectura completamente inversa de la obra de arte, de la obra visual en general, ¿verdad? Eso es una. La otra cosa muy importante que también sucede en su momento es cuando encontramos a un Marcel Duchamp que pone, por ejemplo, una serie de objetos estúpidos adentro de un museo. Y esa es otra de las grandes rupturas que en su momento, por supuesto ya no es así, pero en su momento era lo distinto. Es decir, la obra de arte es obra de arte porque está en un museo. Entonces yo puedo poner literalmente donde yo orino, que si lo pongo en un museo ya es una obra de arte. Y entonces ya es valedera. Y nos vamos a encontrar con esa reproducción de concepto durante todo el siglo XX y todavía perdura. Es decir, cuando pase esta cuestión y puedan ir a un museo, vayan al Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Si no los han llevado, eventualmente vayan ustedes, y si no, entonces veremos cuándo podemos ir. Y nos vamos a encontrar un montón de cosas muy absurdas ahí puestas, porque sí. Entonces tenemos unos rayones en una pared y eso es una obra de arte. ¿Por qué? Porque está en un museo. Y alguien dice, alguien que tiene credenciales, dice, esto es una obra de arte, y todo el mundo se lo tiene que creer ciegamente. Entonces el dadaísmo rompe con todas esas cosas. Y ya no le interesa más ese orden y esa consagración de las estructuras y la belleza entendida como algo que se puede alcanzar por medios científicos, sino que ya no. Lo chistoso es que ellos vienen y hacen todo este movimiento, rompen con todas estas cosas, generando una protesta, y con el tiempo se convierten en un canon estético también. Entonces, ustedes lo ven. Hoy en día el collage es la forma más común que todo el mundo sigue, y que en los centros educativos, en las escuelas, en los colegios y en los medios de comunicación te lo venden como algo hermoso y como algo que es de mucho talento, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros cuando estábamos adolescentes en el colegio no queríamos hacer collage porque qué tuanis hacer, qué lindo que se ve? Y bueno, ustedes pusieron un ejemplo maravilloso de cómo es que hoy en día el dadaísmo sigue persistiendo y cómo sigue causando conmoción y sentimientos en la gente. Los memes son fantásticos. ¿Por qué? Porque no pretenden ser bonitos, todo lo contrario, pretenden demostrar la realidad de una forma cruda, de una forma desordenada y caótica, y por eso conmueven. Y los guardamos y los tenemos en el teléfono porque nos encanta tener memes absurdos, ¿verdad? Entonces, es muy, muy buen el ejemplo que ponen de los memes. Y este tipo de juego con el espectador y de romper los esquemas se va trasladando después a todos los otros movimientos artísticos. Ahora que veamos la abstracción, vamos a ver una de las manifestaciones, pero nos vamos a encontrar cosas similares en todas las ramas del quehacer humano. Es decir, nos vamos a encontrar que el pop art eventualmente se convierte en casi que un reciclaje del dadaísmo. Nos vamos a encontrar que el performance como forma expresiva, artística, no es otra cosa que una repetición del dadaísmo, y mucho de lo que nosotros consumimos en la televisión y en el cine son formas de dadaísmo. Es decir, vamos a exponer lo absurdo, y lo absurdo nos parece fantástico. Y acá les voy a compartir la pantalla un momentito para que vean un ejemplo que a mí me parece muy obvio y que está muy aceptado, que es El extraño mundo de Gumball. Ahí uno hace una mezcla de lo que sea con lo que sea, y entre más absurdo sea la situación, más divertido, ¿verdad? Entonces tenemos una mezcla de técnicas, tenemos una mezcla de personajes, de narrativas que se van alternando, todas acomodadas dentro de los mismos espacios, y no perjudica para nada lo que nosotros comprendemos. Todo lo contrario, entre más rara la cosa, más gracia nos hace. Y a mí me parece que es una genialidad del mundo de Gumball, y no es otra cosa que dadaísmo en una expresión bastante pura, ¿verdad? Es un collage animado que nos cuenta una historia permanentemente, ¿verdad? Y
y no tiene ninguna necesidad. En los ejemplos, Cartoon Network es fantástico en ejemplos de esto, ¿verdad? Donde encontramos otras caricaturas que tienden hacia lo mismo. Cartoon Network les encanta este tipo de montajes y este tipo. Muy bien, entonces, no sé si tienen alguna pregunta adicional o alguna observación sobre el dadaísmo, alguna opinión. Profe, yo tenía, bueno, no conozco mucho acerca del arte conceptual como tal, pero me parece que el arte conceptual y el arte dadaísta tienen similitudes. Mi pregunta sería como, ¿de qué manera podríamos diferenciar uno de otro? O si en sí la diferencia está como en la intención, ya que el arte dadaísta tenía como una intención muy específica y muy clara, y el arte conceptual me parece que no. Entonces, ¿cómo podríamos diferenciar movimientos que son tan similares estéticamente hablando? Cuando nosotros vemos el dadaísmo, y según la revisión que acabamos de hacer, ellos responden a una realidad inmediata, horrorosa, de una guerra a la que se enfrentan, y a un siglo donde el discurso de la prosperidad se cayó. Ellos protestan en ese momento y hablan de un mundo que realmente no era tan bonito, y ese es el contexto del dadaísmo. Curiosamente, como se convirtió en una estética, se sigue repitiendo la usanza de esto a través de los años, y ya llevamos más de un siglo de tener dadaísmo y consagrarlo. Las verdaderas rupturas en el arte, como lo entendemos hoy, una de las más importantes, y que realmente no ha habido una tan importante como esa, es justamente el dadaísmo. Ahora bien, el arte conceptual es dadaísmo, nada más que es un dadaísmo entendido en otro momento histórico, donde ya no nos asombra ver una cosa rara en un museo, sino que entonces más bien utilizamos la cosa rara en lugar de. Ahora, en el dadaísmo ellos atentan contra el orden y atentan contra la estructura y contra la estética. En movimientos posteriores, como en el arte conceptual, lo que se hace es al revés, es decir, se utilizan los elementos en virtud del concepto, pero eso requiere de un diseño, de una estructura y de una estética. Entonces, por ejemplo, hoy en día nos encontramos obras muy, muy interesantes, pero que no tienen una destreza técnica, ¿verdad? De hecho, en el curso de manipulación de la imagen incluimos el proyecto a través del dadaísmo, despojando los elementos técnicos y los elementos de destreza para que se concentren en el mensaje. Es decir, que muy puntualmente a tu pregunta, el arte conceptual es una forma de dadaísmo, pero el dadaísmo puro como tal respondió a un contexto histórico que ya pasó. Ahora se utilizan las mismas técnicas y los mismos elementos, pero trasladados al contexto distinto. Es decir, se convirtió en una técnica, el dadaísmo, más que en una estética, ¿verdad? Entonces ya no es una vanguardia, ya tiene más de 100 años de estar usándose, pero se utiliza y se continúa utilizando. Igual el arte conceptual es una cosa que en los círculos artísticos está considerado como algo superado. ¿Verdad? Hoy en día ya ni siquiera hablamos de arte conceptual, hablamos de arte contemporáneo, y el arte contemporáneo es cualquier cosa. Cualquier cosa utilizada de cualquier manera y con cualquier permiso, y ojalá entre más combinaciones haga de cosas, de técnicas y funda disciplinas, todavía mejor. Entonces hablamos ya de artes integradas, hablamos de que vamos a meter video al mismo tiempo. Ahora está muy de moda el video mapping, ¿verdad? Donde ya tenemos una cuestión donde se graba a la persona y la persona interactúa a través del video con la obra y la persona genera obra al mismo tiempo, ¿verdad? Tenemos unas formas distintas de hacer cine, y eso lo vamos a seguir viendo de aquí en adelante, porque las rupturas, y el dadaísmo es la más dramática de todas, consiste justamente en cómo la forma de entender el universo, cambiar el mundo,
y de interpretarlo desde las artes visuales fue modificada desde ahí. De ahí en adelante ya la cosa funciona distinto. Entonces, vamos a ver pop art, vamos a ver performance, vamos a ver artes contemporáneas y vamos a ver el concepto de posmodernidad, que no es otra cosa que un dadaísmo avanzado. ¿Alguna otra pregunta? No sé si te quedó claro, si tenés alguna impresión. Muchas gracias, no, está claro. Ok, excelente. Entonces ahora yo voy a quitar mi cámara para dejar que el grupo de arte abstracto nos comience con su exposición. No sé quién va a hacerse cargo de la pantalla. Ahí está para que la comparta quien necesita. Y adelante para que pasemos a esta segunda parte. ¿Ya decidieron quién va a tomar la pantalla? Andrés, dale vos. Dale, Andrés. Eso. ¿Sí se ve? ¿O no? Yo sí la estoy viendo. Entonces, vamos a iniciar presentación. No se escucha. ¿Se puede escuchar el video bien? Mano, no te escucha. Más un toque bajo. ¿No se escucha? No. Ok. Abstraer es reducir a la mínima expresión un objeto de la realidad, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo muy bueno que es el toro de Picasso. Él hace una serie de dibujos de 6 toros, en donde va el primer dibujo, es muy complicado, muy complejo. Él era un extraordinario dibujante y pues el dibujo es perfecto del toro, pero le va quitando elementos hasta que llega un punto en donde ya es una ruedita, un circulito con un gesto así como si fueran unos cuernos y con un cuerpecito, ¿no? Y con las patitas, como casi caricatura. Entonces llegó al mínimo elemento expresivo, a la reducción mínima de un objeto de la realidad. Y el otro sentido abstracto es no representar ningún objeto de la realidad, como lo expresábamos antes. Sara, si estás hablando no se te escucha. Creo que tenés el micro. Ajá, sí, no se escucha.
¿Se escucha ya? Sí, ya ahora Aló. sí. Bueno. Entre los objetivos del estilo del arte abstracto se busca plasmar sentimientos, fantasías e imaginaciones y no tanto las personas o paisajes en sí. También busca alejarse de la mímesis de la apariencia externa. La obra de arte abstracta existe independientemente de la realidad. Andrés, ¿la puede pasar? Entre las motivaciones está que el artista abstracto expresa sus sentimientos a través de líneas, formas, manchas y colores. También reduce los elementos representados a su mínima expresión. Muestra las herencias que recibió del fauvismo y del expresionismo. También está el grado de abstracción, puede ser parcial, conservando partes del natural y modificando otras o absolutamente modificándolas, donde no existen rastros reconocibles figurativos. Bueno, voy ayudando con esto, alguien va a hacerlo. Pronunciamientos estéticos, políticos o subjetivos. Es un estilo moderno que se opone al realismo. Gran parte de las obras son en el campo de las plásticas, sin embargo, con el tiempo se han creado obras abstractas en áreas como la arquitectura, obras escénicas y hasta en la literatura. Transciende la representación de la apariencia externa de las cosas. Las características visuales del movimiento, dice que algunas obras simulan diferentes ángulos, eso ya creo que se había explicado, no, fue en el otro curso, que se puede ver como, digamos, alguien de frente o se puede ver desde perfil, pero todo se pone desde la misma imagen. Luego, las estructuras y aspectos cromáticos no se representan de forma figurativa, o sea, como de forma realista, sino que todas las estructuras y todo cambia totalmente. Y las líneas y colores son utilizados para crear composiciones originales, escapando de una perfecta representación. Lo mismo de antes, que digamos el color de piel de alguien que sea, no sé, moreno, lo pongan de color rojo. Es un ejemplo. El arte abstracto es un estilo artístico que surge en 1910. Sus consecuencias han hecho de este estilo una de las manifestaciones más significativas del espíritu del siglo XX. Además, el suprematismo, que son, bueno, estos movimientos los vamos a ver a continuación en videos. Entonces, el suprematismo surgió en 1915, el expresionismo abstracto en 1946, y se dice que el rayonismo inició en Rusia, en un salón llamado Estétique, no sé cómo se dice, de Moscú, en 1909 y fue más profundizado en 1913. Se dice que es una síntesis del cubismo, del futurismo y el orfismo. Con respecto a la escultura abstracta, no se mencionó una fecha, no se menciona una fecha específica y tampoco para lo que es la arquitectura abstracta, pero se dice que comienza en el siglo XX.
el arte del suprematismo. Fue un movimiento artístico ruso que se desarrolló paralelamente al constructivismo, formado en Rusia entre 1915 y 1916, término utilizado por Kazimir Malevich como referente a su teoría y producción artística desarrollada a manera de manifiesto y cuyo fundamento se establece en la pura no objetualidad. Como estilo artístico, el suprematismo es un intento de dogmatizar en principios formales puros la estética geométrico-constructiva que había nacido en el círculo artístico del vanguardismo ruso y que trabajan artistas como Tkachenko y los hermanos Pevsner. Fundamento. El suprematismo promueve el gusto por la abstracción geométrica y el arte no figurativo. Para ello, los suprematistas buscan la supremacía formal en la representación de un universo visual poblado por formas geométricas puras. De esta extensión se desprende que el suprematismo rechaza el arte convencional y se adentra en la búsqueda de la pura sensibilidad en la geometría, hasta caer en una abstracción casi insuperable y simple. Para los artistas suprematistas, lograr esto debían suprimir todo lo expresivo y anecdótico que se hallaba en las producciones abstractas. En consecuencia con ello, este movimiento propició una nueva modulación de las formas y sus concepciones plásticas, gestando producciones artísticas que para ese entonces, segunda década del siglo XX, gestaron nuevos conceptos sobre las formas puras y absolutas en diálogo con la plasmación de atractivas armonías sencillas. La pintura suprematista cuadrado negro sobre fondo blanco, a la que el propio Malevich califica como ícono desnudo enmarcado, supuso la ruptura total y definitiva con lo anecdótico y narrativo que en múltiples referentes del arte abstracto se encubría, propiciando así un discurso netamente plástico y formal. El suprematismo marcó el punto cero de la reducción objetiva, conciliando junto al uso del cuadrado las formas geométricas del triángulo, el círculo, el rectángulo y la cruz, formas estas a las que todo con carácter estructural, elemental y reduccionista. Manifiesto suprematista. En 1915 se expuso en Moscú, Rusia, la pintura suprematista Cuadrado Negro y Cuadrado Rojo. Ese mismo año, el pintor Kazimir Malevich y el poeta Vladimir Mayakovsky escriben el Manifiesto suprematista. En 1920, Malevich concluye sus teorías suprematistas escribiendo su ensayo El suprematismo, o también conocido como El mundo de la no representación. El Manifiesto suprematista propuso la liberación de la determinación sensorial, es decir, de la experiencia objetiva. De esta forma, la pintura suprematista se declaraba contraria a toda deformación del espacio ilimitado y se tornaba defensora de lo mensurable y dimensional. Características del suprematismo. Supremacía de la sensibilidad plástica pura por encima de todo fin materialista, práctico, social, descriptivo o ilusionístico. Abstracción de formas. Todo se reduce a triángulos, cuadrados, la cruz y el círculo. Formas puras y absolutas en la plasmación de armonías sencillas. Empleo de colores planos contrastantes, en general primarios, y también gamas intermedias, blancos y el negro. Gama de colores reducidos, como el rojo, el negro, azul, el blanco y el verde, o a veces estos carecen de color. Predominio de fondos neutros, generalmente el blanco. El punto de fuga no se ubica sobre el horizonte, sino sobre el infinito. Sensación de movimiento y velocidad. Algunas estructuraciones complejas asimétricas de líneas y formas trapezoidales en variación constante, distintos tamaños y colores, generalmente ordenadas en relación con diagonales de sensación dinámica. Esta estructura es característica del periodo de 1914 y 1917.
otras estructuraciones sencillas a base de formas geométricas puras y absolutas, círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo y cruz, de manera independiente o conjugadas, y ocupando gran parte de la superficie del cuadro. Representantes del suprematismo. Los suprematistas se agruparon en torno a la figura de Kazimir Malevich en un grupo denominado Supremus. Otros representantes del movimiento suprematista fueron Lyubov Popova, Elisicky, Alexander Rodchenko. ¿Qué es el expresionismo abstracto? Al concluir la Segunda Guerra Mundial, el arte que va a surgir en el entorno occidental es un arte completamente nuevo y diferente. Lo define un espíritu de rebeldía creativa, una nueva actitud libre y abierta de expresión artística, que es lo que se ha dado en llamar informalismo. Sus variantes eran múltiples, pero todas ellas tocadas de un mismo concepto espiritual del arte que solo en parte lo haría coincidir con la abstracción pictórica de preguerra. Son distintas formas de expresión, pero todas cargadas de un sentido de vivencia interior por parte del autor que convierte la creación en una experiencia emocional y mística. Esta tendencia informal en el arte tiene su primera referencia en los Estados Unidos. América ha salido reforzada de la guerra a los ojos de la intelectualidad, no solo porque había sido el país de refugio a los huidos de la barbarie fascista en Europa, sino porque se aparecía también como un lugar verdaderamente libre donde todo era posible, también en términos de creación artística. El informalismo en Estados Unidos recibirá el nombre genérico de expresionismo abstracto, en base al carácter abstracto pero fuertemente expresivo de todas sus manifestaciones artísticas. Nace a partir de 1942 de un núcleo de pintores que darán forma a la llamada Escuela de Nueva York, entre cuyos miembros más significados destacan las figuras de Billund de Kooning y Jackson Pollock. Pero tampoco se trata de un movimiento o escuela pictórica concreta, es más, cada uno sigue una línea diferente de expresión. A estos autores habría que añadir además otros nombres que en las mismas fechas también enriquecen el panorama abstracto del momento. Caso de Robert Motherwell, Martin Newman o el mismo Mark Rothko. Tanto es así que en un intento más de sistematización de ese momento artístico se ha querido diferenciar todo ese abanico de posibilidades abstractas en una serie de tendencias con nombre propio que incluyera la forma de hacer de cada uno de estos artistas. Y así se habla de action painting, pintura caligráfica, espacialismo cromático o nuevo surrealismo. De todas ellas, dos, el action painting, que incluiría la labor de de Kooning y Pollock, y el espacialismo cromático de Rothko, Motherwell o Newman, resultan las experiencias más llamativas del expresionismo abstracto. El primero parte del principio de espontaneidad creativa como forma de alcanzar una expresión pura, intuitiva y sobre todo irrepetible. El arte es un acto de inspiración que brota de la mano del pintor cuando se alcanza la perfecta interrelación entre la plenitud interior que en un momento dado alcanza el artista y su voluntad de ejecutar esa vivencia a través de la realización de la obra de arte. Por eso decíamos que no falta un cierto espíritu místico en esta concepción de la pintura. El resultado es un arte de impulsos, de gestos, de acción que se tradujo en una serie de técnicas diversas, la pincelada gestual muy rápida y nerviosa o el dripping o goteo de la pintura sobre el lienzo. En este mismo ámbito podría añadirse la aportación de Franz Kline, otro pintor de brochazo furioso y gruesa tachadura con la que a veces evoca paisajes y lugares. La otra opción, la del espacialismo cromático, es completamente distinta, porque todo lo que es gesto e intuición en la anterior es meditación y reflexión en esta. De esa actitud contemplativa, casi visionaria, brotan lienzos enormes que parecen estepas de color, donde en efecto el espacio del cuadro pierde su referencia real y se convierte únicamente en color, un color que lo llena todo y parece perderse en lontananza. Es un mar de pensamiento que se colma de color.
Newman y sobre todo Rothko responden claramente a estos criterios. No tanto Motherwell, cuya abstracción tiene un tono más violento, un compromiso político y una actitud de mayor agresividad que lo acerca más al expresionismo alemán de preguerra. También en este mismo entorno podría citarse la obra de Clifford Steele, de una abstracción pura y limpia que, como en el caso de Newman, lo acerca a la propuesta inmediata de la abstracción postpictórica. En cualquier caso, la fuerza expresiva de todos ellos, debido a la rotundidad y fuerza de la ejecución pictórica y del trazo, y el impacto cromático que adquiere el color, verdaderamente espectacular en casi todos ellos, hacen de todas estas obras un ejemplo de lo nuevo que está surgiendo en el entorno artístico americano de posguerra. Un arte completamente renovado, revolucionario casi en algunos aspectos, y que apuesta valientemente por la agresividad, las nuevas técnicas, el gran tamaño y el efectismo visual. Pintores del futurismo italiano agrupados en 1910 declaran la identidad del arte y la vida por medio del concepto de velocidad. Heredando de la filosofía de Bergson y la teoría de la relatividad de Einstein, según que la estabilidad es una ilusión retrógrada, eligen la velocidad como medio de percibir y estar de acuerdo al principio fundamental que regula el mundo moderno, el movimiento. Desean un arte total, como lo indican sus numerosas actividades paralelas a la pintura. En consecuencia, en Rusia, nacen los rayonistas. El rayonismo es un movimiento artístico ruso que nació en el año de 1909, siendo una de las primeras vanguardias como cualquier otro movimiento de vanguardia. El rayonismo cuenta con su propio manifiesto ideológico, el Manifiesto Rayonista de 1913, y es en realidad el último estado del futurismo. Surgida en Moscú de 1911 a 1912, por obra de Larionov y Goncharova, se evidencia la voluntad de realizar un lenguaje abstracto fuera del tiempo y el espacio, y el interés por representar la cuarta dimensión a través de los rayos paralelos o colores contrarios. Su búsqueda continuó con la creación del grupo Ballet de Carreau y con la exposición La cola del asno de 1912. En 1913 publicó el Manifiesto del Movimiento, redactado por él mismo y firmado por numerosos artistas, entre ellos su esposa Natalia Goncharova. Más tarde inauguró una exposición rayonista titulada El Blanco. Los cuadros de Larionov y de Goncharova presentan una abstracción a base de formas agudas entrecruzadas y sistemáticamente cortadas, que denotan un interés por movimientos como el cubismo, el futurismo o el orfismo. Sin embargo, el principio que defiende el rayonismo le es totalmente propio, basado en el descubrimiento científico de la radiactividad y de los rayos ultravioletas. Propone plasmar la percepción de los rayos que emana el objeto y la propagación rápida y simultánea de la luz. El color se convierte en el tema central de la obra. Los rayos, dispuestos en la tela con longitud e intensidad variables, sugieren un universo irreal regido únicamente por las leyes cromáticas y dinámicas. Sin embargo, gran número de pinturas rayonistas siguen siendo figurativas. Propone la descomposición del tema en haces de líneas oblicuas, una especie de rayos de luz de diferentes tonalidades. Aspectos como la luz, el color, el tiempo y el dinamismo son de gran importancia para el rayonismo. Los rayos de colores, ordenados en rítmicas y dinámicas secuencias, construyen el espacio pictórico. El cuadro debe parecer que flota en el tiempo y el espacio, gracias a rayos de colores paralelos y perpendiculares. Es el rayonismo un importante foco de teoría artística al fundir en sus lienzos una estructura fundamentalmente cubista, con un sentido del movimiento propiamente futurista, siendo el conjunto de la obra totalmente abstracto al romper el tema en haces de líneas sesgadas. De modo convencional, el rayo está representado por una raya de color. La esencia de la pintura viene indicada por la combinación de color, por su maduración, por la relación con las otras masas cromáticas y por la intensidad con la que la superficie esté elaborada. Este movimiento artístico cuenta con una gran herencia estética del futurismo, en lo que se refiere a los aspectos formales de la obra de arte, pero ideológicamente son diferentes.
El manifiesto rayonista fue el puntapié para el importante movimiento constructivista ruso en 1914, movimiento artístico y arquitectónico. Estuvo relacionado con el Bakutemas, versión soviética del Bauhaus. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a tener una clase relacionada con la escultura, específicamente en la escultura abstracta. El objetivo de hoy día es conocer las esculturas abstractas, pero antes tenemos que definir dos conceptos muy importantes. Por un lado tenemos la escultura abstracta y por otro lado tenemos la escultura figurativa. Lo figurativo es aquello que representa la realidad, pero puede ser deformada. Un ejemplo claro son las caricaturas. La escultura abstracta es aquella que no representa la realidad, sino que representa, y es una visión muy personal del artista, representando lo más esencial del arte, como es el color, la estructura y las formas geométricas. Ahora, lo abstracto nace a través de dos movimientos vanguardistas, como es el expresionismo y el fauvismo. Vamos a ver algunos ejemplos de esculturas abstractas para que quede más claro. Pachamama, de Marta Colvin, escultora chilena de 1907 a 1995, que se destacó por su gran destreza en el manejo de la técnica del tallado en piedra, el vacío en bronce y el desbaste en madera. En su obra investigó sobre el volumen, usando diferentes materiales y procedimientos escultóricos. Eliminó todo elemento figurativo de sus esculturas. En algunas de sus obras hay una fuerte influencia de esculturas precolombinas americanas. Escultura para el Bicentenario, de Lili Garafulik, escultora chilena de 1912 al 2012, que utilizó diferentes materiales y técnicas, como la terracota, mármol, piedra, madera, a la que incrustaba virutas de metal, soldadura, pernos y restos de fundición, con lo que consiguió extrañas estructuras. Ricardo Ugarte, nacido en 1942 en España, como escultor siempre ha creado obras abstractas. Usa metal, especialmente hierro y acero. En su trabajo podemos observar obras con formas rectangulares que se cruzan y se encuentran formando diferentes ángulos y planos oblicuos. Se nota también el acercamiento al mundo vegetal y utiliza formas dinámicas. Extensión naranja, de Jesús Soto. El venezolano Jesús Rafael Soto, 1923 al 2005, fue uno de los artistas latinoamericanos más trascendentes del siglo XX. Criticó a aquellos artistas que imitaban a grandes maestros. Fue un importante creador del arte cinético y es famoso por sus penetrables, que son esculturas dentro de las cuales las personas pueden caminar e interactuar. Espejo del cielo, de Anish Kapoor, escultor indio nacido en 1954, vive en Inglaterra y ha influido poderosamente en su generación. Trabaja con aluminio y otros metales que captan los reflejos e imágenes del medio ambiente. Sus obras están en diferentes lugares públicos del mundo. Pez, de Konstantin Brancusi,
escultor rumano, 1876 a 1957. Es considerado pionero del modernismo y su obra ha influido en la escultura, la pintura y el diseño industrial. Abrió el camino al arte abstracto, basándose en la observación y el estudio del arte prehistórico y africano. Casi media hora. Aquí no suena. ¿Se me escucha? Sí, sí se escucha. Ok, gracias. Dino, después de casi media hora de videos, creo que todos están cansados ya de estarlo viendo ahí. Voy a... Dormidos, todos dormidos ya. Sí, sí. Les voy a hablar sobre esta artista que es Helen Frankenthaler, creo que es que se pronuncia. Ella es una artista de el arte, digamos, del expresionismo y la abstracción post-pictórica, que esas fueron, digamos, las tendencias abstractas de ella. Es de nacionalidad estadounidense. Estas son dos de las obras de ella. La obra de aquí arriba, esa no tenía nombre. Todas las otras tenían nombre, excepto esta. Esta no sé por qué. De hecho, tiene una similitud con una pintura de Picasso, si no me equivoco. Cuando la vi me llamó la atención por eso. Y la pintura de abajo se llama Mari Mari, creo que es que se llama, si no me equivoco. Y fue hecha en el año 1917, si no me equivoco. Y la frase de esta señora es que no hay reglas, que así es como nace el arte, como suceden los avances, ir contra las reglas o ignorar las reglas, de eso se trata la invención. Luego podemos hablar de Kazimir Malevich, de nacionalidad ruso. Él fue el que fundó el movimiento suprematista y la obra que lo dio a conocer con ese movimiento fue el cuadro negro. Después, en 1918, creó Blanco sobre Blanco. Fue pintada un año después de la Revolución de Octubre y su frase fue: en la actualidad, el camino del hombre se encuentra en el espacio.
y el suprematismo es una metáfora de color en su infinito abismo. Buenas, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha. Vale, bueno, del artista que vamos a hablar es de Vasily Vasilevich Kandinsky, que es de nacionalidad rusa, y su apartado de este movimiento fue la abstracción lírica y el expresionismo. Sus obras, o sea, dos de sus obras fueron la composición 8 en 1923, que es la primera que aparece en la imagen arriba, y en blanco segundo, en 1923 también, que es la imagen de abajo. Y su frase célebre es hermoso lo que procede de una necesidad interior del alma. Es hermoso lo que es interiormente hermoso. Y el siguiente autor de este mismo, del abstraccionismo, sería Paul Jackson Pollock, que es de nacionalidad estadounidense, y tenía una tendencia abstracta del expresionismo abstracto. Dos de sus obras son Lo Profundo, The Deep, en 1953, que es la primera que aparece en la diapositiva, y su segunda obra sería Número 32, de 1950, que es la que aparece abajo. Y su frase célebre sería: la pintura tiene una vida propia, yo trato de dejar que aflore. Bueno, una de las áreas en las que el arte abstracto influenció fue en el cine. En esta área se ve representada como una noción, ya que representa una idea de lo que realmente quiere representar, de la idea completa. Pero también todas estas ideas se ven presentes y no sin sentido alguno, justo como pasa con la pintura. Luego, otra área en la que pasó lo mismo fue en la fotografía abstracta, que es una representación visual que no se relaciona con objetos reales, sino que se utilizan distintas características de la fotografía para representar una textura o formas, justo como vemos en la imagen de acá, que no busca representar un objeto de la realidad, sino que busca crear una composición, ya sea que tenga sentido o no. Ok, las 5 opiniones subjetivas sobre el movimiento y su influencia es que al ser un movimiento que no depende completamente de la realidad, le permite al artista expresar sus sentimientos de una manera más libre y al momento de usar líneas, formas y colores en su obra. Y esa sería toda la presentación de nosotros. Muy bien, excelente. Vean que es una cosa muy vasta, ¿verdad? La abstracción ya se convierte en una cosa que tiene muchas ramificaciones en diferentes sociedades y muchos discursos que la gente le va dando. Es una cosa que caló tan hondo en el concepto del arte moderno, del arte del siglo XX sobre todo, que de hecho no existía antes del siglo XX y hoy en día cada vez es menos lo que uno ve en la presencia del arte abstracto, ¿verdad? Es muy característico del siglo XX. Recordemos que durante el siglo XX es donde se perfecciona completamente la reproducción de imágenes fotográficas, tanto estáticas como en movimiento, a través de medios mecánicos, ¿verdad? Es decir, ya tenemos una foto y tenemos una foto que se mueve y entonces además ya ahora tenemos formas de generar imágenes desde cero completamente digitales que se mueven y que hablan y que hacen cosas. Entonces, el desinterés por reproducir la naturaleza es absoluto. Ya hoy en día lo hace una máquina, entonces tenemos que hacer algo con respecto de esto, algo distinto. Bueno, entonces acá les voy a compartir
este pequeño esquema que yo hice, que es un esquema que siempre lo dibujo en la pizarra, pero esta vez lo tuve que hacer en la computadora, donde básicamente estamos hablando de un continuum en la representación visual que va desde la mímesis hasta la abstracción. Es decir, la mímesis es todo aquello que refleja la realidad en la construcción de sus formas y el reconocimiento estructural del mismo. Entonces, yo, por ejemplo, si tomo una imagen que voy a construir mimética, voy a copiar sus características detalladas, voy a copiar su estructura, voy a copiar su color y voy a copiar su textura. Y si no las copio, las simulo, ¿verdad? Cuando yo tengo una obra de tipo hiperrealista, que esto que ustedes están viendo a su extrema izquierda es una pintura, no es una fotografía, es una pintura hiperrealista, yo voy a copiar todo lo que veo. Y eso es mímesis, la copia de lo que yo percibo, ¿verdad? Mientras que al otro lado completamente tengo un Delaunay que es unos círculos, punto. No nos interesa si los círculos nos recuerdan a algo, nos parece a algo, hay una referencia de algo. Entonces ahí continúo desde la mímesis completa hasta la abstracción completa. ¿Y qué es lo que sucede? Que en el medio todo lo que hay es estilización. O sea, reducción de las características detalladas, eliminación de todos esos detalles y reducción a sus formas más básicas, hasta que llega un punto en que las formas básicas son tan básicas que ya no representan nada de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que cuando la estilización tiende hacia la mímesis, hay mayor detalle, hay más reproducción del detalle. Mientras que cuando la estilización tiende hacia la abstracción, hay mayor síntesis y menor cantidad de detalles. Les puse estos ejemplos para que ustedes vean cómo hay, digamos, diferentes intereses y cómo va cambiando de una imagen hacia la otra el interés de la abstracción o de la mímesis. En la primera tenemos un ojo completamente mimético que es hiperrealista, que busca copiar la realidad. En la otra tenemos un ojo que es de Man Ray, que a pesar de que es una fotografía que tiende a estilizar, que elimina detalles por medio del maquillaje y de otras cosas, y ya es más sintética. Después tenemos un ojo de Van Gogh, donde él ya llega a un punto medio, donde sí reconocemos que es un ojo, pero no hay detalles, hay pura síntesis, es decir, estas líneas que vamos a encontrar muy cuadradas y muy anguladas, y los colores son unos colores muchísimo más arbitrarios. Después tenemos una imagen de Braque del cubismo, donde ya el ojo ni siquiera es un ojo reconocible, es decir, yo tendría que ver toda la escultura o toda la pintura para tratar de reconocer que en esa parte lo que es un ojo solo hay unas características, que es así, las puntas de los ojos y los ángulos de las cejas y alguna que otra sombra, ¿verdad? Y finalmente tenemos a Delaunay, donde ya no hay ninguna referencia al ojo, simplemente son cosas redondas ahí que se van, que se ven. Entonces la abstracción o el arte abstracto no es un solo movimiento, sino que tiene un montón de aristas, de manifestaciones y de extremos que deciden tomar un discurso o tomar el otro para eliminar de alguna manera el apegarse a la realidad como medio de expresión. Entonces tenemos, empezando en el siglo XIX, un gusto primero por la perfección matemática, el equilibrio y el balance en el clasicismo. Eso lo rompe después en el romanticismo, donde lo que interesa son las emociones y entonces ya no hay tanta perfección ni tanto dibujo. Eso se contradice con un realismo que busca darle la misma importancia a los objetos que a las personas y eliminar cualquier mensaje o moraleja. Y eso es el realismo. Del realismo pasamos a una interpretación todavía más cientificista, que es el impresionismo, que lo que busca es reproducir
en el momento, la realidad, desde un punto de vista de reproducción de la luz y del comportamiento de la luz. Esto fascinado por la invención de la fotografía y la reproducción de la fotografía. Seguimos después de ahí, nos dan unas manchas de colores y una descomposición de las cosas que se convierte después en el fauvismo, que son imágenes planas, completamente desprovistas de detalle, y lo que interesa es el color así radical y nada más. Vean cómo son diferentes maneras de ir descomponiendo la realidad y recomponiéndola desde el punto de vista del artista. Cuando llegamos al modernismo, el modernismo lo que hace es como juntar un poco de todo lo anterior y buscar una estética que sea estructurada, que sea hermosa, pero al mismo tiempo que sea aplanada y que sea estilizada. Llegamos entonces al siglo XX con esa herencia. En el siglo XX tenemos unos artistas que ya conocen todos estos movimientos, que ya tienen todas estas influencias y deciden romperlas de distintas formas. Una es el dadaísmo, donde atentan contra toda forma de orden y contra toda forma de estética. Otra es el cubismo, donde lo que les interesa es estudiar lo momentáneo y reducir las formas y sus elementos más básicos, estilizándolas y viéndolas desde diferentes puntos de vista. El futurismo, por su parte, se encarga de ver el movimiento y reproducir las ilusiones ópticas que nos causa el movimiento. Todo esto es en bidimensión, o sea, en pintura, dibujo y en grabado, y en tridimensión en la escultura, ¿verdad? Cuando todo esto ha sucedido, llegamos entonces a un punto donde nos interesa lo psicológico y las emociones y nos despejamos. Entonces, nos despegamos tanto de la formalidad y de la realidad intrínseca y nos interesamos en la realidad interna. Todas estas cosas terminan alimentando y metiéndose en la cabeza de la gente, donde dicen, bueno, y entonces ya, ¿para qué del todo vamos a reproducir la realidad? No la reproduzcamos, interesémonos solamente por crear nuestros mundos internos, recrearlos a través de las formas y del color, sin que haya ningún tipo de mensaje. Es decir, no nos interesa si la obra, no es que no hay un mensaje, sino que no hay un cuento, no hay un relato. El mensaje es un mensaje que está ahí codificado de una manera que cada quien lo puede entender como le dé la gana y cada quien lo puede entender como le dé la gana, porque yo lo que hice fue expresarme. Entonces, pasamos de un artista que contaba historias y decía moralejas a uno que entendía la naturaleza desde un punto de vista científico, a uno donde solamente quiere expresarse, poner sus cosas, y de pronto otra que el espectador es el que se encarga de darle sus propios significados a la obra, ¿verdad? Entre mayor abstracción tengamos, mayor cantidad de significados vamos a tener. Entre más mímesis va a ser más detalle, pero va a ser menos la cantidad de significados, ¿verdad? Y esta es la famosa palabra que no sé si se las dijeron ni cuando estábamos en diseño, de la plurisemancia. El arte se interesa porque haya muchos significados, la plurisemancia, muchos significados. Mientras que el diseño gráfico se interesa por la dirección y reproducción de los mensajes de la forma más asertiva que se pueda. Entonces, cuando nosotros creamos una pieza de multimedia, tenemos dos frentes que tenemos que atacar desde el punto de vista del diseño al mismo tiempo. Un frente es cómo creamos un mensaje que se entienda como nosotros queremos que se entienda para que la gente sea capaz de utilizar nuestro juego, de utilizar nuestra aplicación, de utilizar esta pieza que nosotros le damos. Necesitamos que la gente lo entienda y ahí hay una cuestión que tiene que ver con la dirección del mensaje. Pero al mismo tiempo necesitamos que las personas se emocionen con el mensaje, que las personas se conmuevan, que haya contenidos emocionantes en lo que hacemos. Y eso entonces tengo que manejarlo desde el punto de vista de la plurisemancia. Entonces vean qué interesante que cuando nosotros creamos un mensaje a través de los multimedios tenemos que atacar las dos cosas. Y entonces ustedes en esta carrera, y para eso es que sirven estos cursos de diseño, ¿verdad? En esta carrera ustedes tienen que ser capaces de que la gente entienda lo que ustedes le quieran decir, pero además tienen que ser capaces de provocar y de desatar emociones. Y de que la gente se enganche con lo que ustedes hacen.
Y por eso es que entonces tenemos estos cursos que por un lado nos enseñan a hacer un mensaje lo más puro y lo más claro, y por otro lado estos cursos que ya son muy artísticos, que son con la intención de enamorar al usuario, ¿verdad? Esta es la enorme fortaleza que tiene una persona que estudia informática y tecnología multimedia con respecto de un informático puro. El informático puro no tiene todo este bagaje de comunicación tanto asertiva como emocional, que no se da en una escuela de ingeniería de computación, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso les da a ustedes una ventaja competitiva enorme en el mercado y además una capacidad de producir obras más interesantes, de piezas de informática más interesantes que las que produce, y también más contemporáneas, valga decir, que las que se produce desde la informática pura. No sé si tienen alguna observación, comentario, chiste o receta de cocina. ¿Qué les parece? Ya estamos sobre tiempo, pero quiero que me digan qué les parece este cuento de la historia del arte y por qué están llevando historia del arte. No todos. No, porque está interesante. Uno pensaría que por estudiar informática no debería llevar esto, pero por el tipo de carrera sí es bastante importante y nos va a ayudar demasiado más adelante. Vieras que está demostrado en la calle que cuando ustedes llegan a hacer una entrevista de trabajo, agarran trabajo muchísimo más rápido que un informático puro. Y una gran importancia de esto, lo dicen los mismos contratadores, es la capacidad de comunicación que ustedes desarrollan. ¿Tienen alguna pregunta sobre la gira? Eso ya lo había explicado en la clase anterior, ¿verdad? Sí, pero no sé si tienen alguna pregunta adicional. La otra semana lo que tenemos según calendario ya es otra evaluación, ¿verdad? La que hacemos en grupo, solo como para anticiparnos, pero igual para eso está el cronograma que podemos ver. Bueno, entonces ya no los atraso más, vayan, tomen café antes de la próxima clase y los que no tienen clase, felicidades, vayan échense un sueñito. Yo voy a subir. La lluvia. Uy, sí, qué rico. Y era lo que me costó después del recreo. Uy, sí. Bueno, sí. Gracias. Listo, nos vemos entonces, que les vaya muy bien. Muchas gracias, Andrés, por ser nuestro... Gracias, profe. Bueno, gracias. Chao, profe. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.